La reproducción tiene por objeto la conservación de las especies. Todo vegetal ha sido formado al comenzar su vida por una célula única, desprendida de un vegetal preexistente. Esta célula primitiva puede originarse de dos maneras diferentes, sobre la planta madre, llamarse según el caso esporo o célula huevo, de donde hay dos clases de reproducciones, la sexual y la asexual. Reproducción asexual. En esta reproducción no hay células sexuales, o sea, masculinas y femeninas. Los vegetales se reproducen por células especiales, llamadas esporos o bien por multiplicación vegetativa. Reproducción por esporas. Los esporos son células con protoplasma abundante que colocados en medios convenientes germinan y originan un nuevo ser. Son elementos de reproducción característicos de las criptógamas, o sea, de los vegetales que carecen de flores. Cuando las esporas se originan en el interior de una célula madre, se llaman ascosporos. Si provienen de ciertos receptáculos, se llaman carposporos. También se llaman zoosporos los esporos que tienen membrana albuminoide y pestañas destinadas a la locomoción. Los gonidios son esporos que se encuentran en los hongos. Las plantas inferiores o celulares se multiplican por división de las células. Las plantas superiores se multiplican naturalmente por un medio de sus semillas, los tubérculos, bulbos o bulbillos. La multiplicación vegetativa puede ser efectuada también por medio de ciertas operaciones artificiales. Un claro ejemplo de eso tenemos la estaca, el codo y el injerto. La estaca es una rama primitiva provista generalmente de un nudo y de yemas jóvenes que desprendida del vegetal y plantada en la tierra. Esto produce pues las raíces adventicias y se desarrolla formando un individuo semejante a aquel que proviene. El procedimiento de la multiplicación en algunos árboles son como el sauce y el álamo, mucho más ventajoso que la siembra a causa de la rapidez de un crecimiento. El acodo. Se da el nombre de acodo por ser una rama de que echa raíces como una estaca antes de ser desprendida de la planta madre. Este procedimiento se aplica en la vid o el rosal. Para obtener un acodo se dobla la rama hundiéndolo en la tierra, donde se fija con un gancho. La parte aérea se mantiene erecta gracias a la... Por último tenemos al injerto. El injerto es una operación de injertar, consiste en separar de una planta a una rama a una yema llamada injerto para insertarla de otra planta llamada patrón. Tipos de injerto. El injerto de anillo o canutillo, empleado principalmente en el nogal y el castaño. Se quita del patrón un anillo de corteza y se le adopta a otro con varias yemas, extraído de otra rama de igual diámetro. El injerto de púa, aplicado sobre todo a los árboles frutales, se corta en forma de bisel, la parte inferior de la rama, y se introduce en una hendedura hecha de corteza del patrón, que se presenta hasta la madera. En el caso de obtener un injerto de púa. El injerto de corona. Si se hace una sección transversal en el tallo y se inserta en ella cierto número de ramas, preparadas como en el caso anterior. En tal caso, es preciso tener cuidado de disponer el injerto de modo que coincidan sus tejidos vivos lo mejor posible con los del patrón. Se cubren luego las cortaduras con un emplasto de pez para sustraerlas a la acción del agua y del aire. Por último está el injerto inglés, empleado frecuentemente en las vides. El patrón se corta en forma oblicua y se hiende en el tercio superior. La púa se corta con hendedura en el tercio inferior, de modo que cada parte presenta una lengüeta y que encaja perfectamente en otra, dándole mucha solidez.
y aumentando superficie de contacto. Reproducción sexual. Es la reproducción de los fanerógamas y de muchos criptógamas. Reproducción sexual en los fanerógamas. Existen dos células sexuales, la masculina, representada por el grano de polen, y la femenina, constituida por la célula ocular. En la fecundación, las dos células se fusionan formando el huevo. El óvulo fecundado se transforma en semilla. Reproducción heterogámica. Las dos células son diferentes. La célula masculina es pequeña, posee cilias que le permiten hacer movimientos y llámese espermatozoides o antenozoides. Se desarrolla en anteridios. La célula femenina es más grande, se llama célula ovular y se desarrolla en arquegonios. Los arquegonios existen solamente en las briofitas, es decir, musgos, y pteridofitas, es decir, helecho. En las talofitas, ya sean hongos o algas, el aparato femenino es más simple, recibe el nombre de ogonio, el cual contiene células llamadas óferas. La fusión del anterozoide con la célula ovular o con la célula ósfera constituye el huevo, del cual origínese un nuevo vegetal. Reproducción isogámica. Las células sexuales no son diferentes, se acercan, se fusionan y originan una célula no mayor, que una de las componentes llamada zigósporo, al germinar produce un vegetal. Esa reproducción existe en las talofitas.